Está con nosotros Alejandro Bermúdez, CEO de Atlas Real Estate Analytics. Alejandro, muy buenos días. Buenos días. Se pregunta ahora en el mercado inmobiliario si los jóvenes y las nuevas generaciones ya están optando directamente por el alquiler frente a la compra. Hay un dato que se estima que en 2025 el 63% de los menores de 30 años va a elegir vivir de alquiler. ¿Es un cambio de tendencia en el sector inmobiliario importante? Así es. Nosotros lo vemos como un cambio de tendencia gradual, pero bastante acelerado. Y no solo es que los menores de 30 años en un 63% vayan a vivir en alquiler, sino que la población de 30 a 44 años, que tradicionalmente es la población que pues, tiene hijos, hace una familia y se compra una vivienda, también está creciendo el porcentaje de alquiler. Es decir, si ahora es menor, en 2025 un 40%, más de un 40% de la población de esas edades va a vivir en alquiler, lo cual es clarísimamente un cambio de tendencia, porque eso significa que es población que va a retrasar mucho la compra de su vivienda. Lo que seguimos viendo es que en España generalmente es un país todavía de compradores. La población prefiere comprar la vivienda, pero vemos que cada vez se va retrasando más. Y además, eso lo vemos fundamentalmente por 4 motivos. El primero de ellos, bueno, los dos primeros son fundamentalmente económicos. El precio el precio de la vivienda en compraventa ha aumentado más del doble de lo que han aumentado los salarios desde 2014. También es más difícil financiarse hipotecariamente. Si bien antes de la crisis económica en 2007 se daban hipotecas por más del 100% del valor de la vivienda, ahora está limitado al 80%. Y también vemos tendencias sociales. Por ejemplo, el pago por uso. Ya no pagas por comprar una película, ya no compras un coche, sino que tienes Netflix y coges un coche de préstamo. Pues lo mismo va a pasar con las viviendas. Estamos viendo qué va a pasar con las viviendas. Y por último, el aumento de la movilidad, que es una tendencia más global, también muy americana, digamos, que hay mucha más movilidad y se busca más una vivienda de corto plazo. Tenemos a la generación millennial intentando liderar ese aspecto. Hasta el 40% de la generación podría en 2025 decidirse ya por el alquiler. ¿Es la primera generación que cambia la tendencia? Sí, hasta ahora siempre se intentaba comprar la casa lo antes posible. La filosofía, digamos, social en España es, si estás pagando por alquiler, estás tirando el dinero, pero estamos viendo que eso cambia mucho. Yo personalmente vivo en alquiler desde hace mucho tiempo, no tengo una casa en propiedad y veo que toda la gente de mi generación está también alquilando vivienda. El cambio de mentalidad es tremendo, y también forzado por la situación económica de esta generación que ha vivido 2 crisis. No solo ha vivido la crisis económica, sino que también ha vivido el coronavirus. Es una generación ligeramente más maltratada que las generaciones anteriores y no tiene capacidad de ahorro, no tiene capacidad de acceder a vivienda. Y eso vemos que hace que aumente mucho el alquiler y que ya se esté implantando socialmente también que el alquiler es un buen modo de vida. Es importante mirar también, por ejemplo, cómo en otros países está sucediendo algo parecido, ¿no? Y era tradicional que en Alemania, en Francia y en otros países se fijaran en la salida al alquiler antes de la compra de la vivienda. Sin embargo, en España es curioso que justo después del coronavirus, lo hemos visto hace un momentito con Idealista, precisamente cuando todo ese público entra a buscar el alquiler en lugar de la compra, los precios del alquiler están bajando. ¿Qué explicación se tiene para ello? Sí, lo que hemos visto es que el alquiler ha bajado muchísimo también porque ha aumentado la oferta. El alquiler, el precio ha bajado, pero también tenemos que matizar esa bajada de precio. Ha bajado mucho en las grandes ciudades y sobre todo en el centro de las grandes ciudades. En aquellas que también se han visto muy afectadas por los pisos turísticos. Cuando los pisos turísticos no han tenido clientela durante un año, más de un año, muchos de ellos han pasado al alquiler de larga duración. Eso lo que ha hecho ha sido aumentar la oferta y disminuir mucho los precios. Sin embargo, los precios en los extrarradios de las ciudades, en las zonas más residenciales, de viviendas de 3 dormitorios o más, no han bajado los precios de alquiler. Estamos hablando de alquiler todo el rato. Y esos precios de alquiler no han bajado. Ha bajado el precio en las grandes ciudades, en el centro, en viviendas más pequeñas. Entonces, sí, lo que vemos es que más gente se está lanzando al alquiler, los precios han bajado, pero quien quiera una vivienda grande de alquiler va a tener que seguir pagando dinero. Lo que ha bajado son aquellas zonas que han sido más afectadas por digamos, por los pisos turísticos y por el paso del piso turístico a
piso Lau. La verdad es que la mayoría de los jóvenes quieren vivir en las grandes ciudades, así que eso es, digamos, una bocanada de oxígeno para los jóvenes que quieren vivir en el centro de las ciudades, que ese precio ha bajado. Pero las familias que quieren alquilar, su precio no ha bajado todavía. ¿Puede haber un cambio de tendencia sobre este cambio de tendencia si mejora la situación económica y esa generación que tú decías ligeramente, entre comillas, maltratada, siendo muy generoso en las últimas dos crisis, pueda mejorar su calidad de vida, sus condiciones económicas y prefieran entonces pasarse a la compra en lugar del alquiler? Es posible, sobre todo porque nosotros creemos que el alquiler va a bajar ahora, pero va a volver a subir. Hay escasez de oferta y los precios de compraventa y los precios de alquiler van a subir. Entonces, lo que tenemos que ver es cómo va a ser esa subida en función de los salarios, porque los salarios no está tan claro que vayan a subir rápido. Ahora de repente hay mucha inflación, pero no sabemos cuánto va a tardar en repercutirse a los salarios. Así que la tendencia hacia el alquiler creemos que se va a mantener, porque van a seguir subiendo los precios más de compraventa. Por ejemplo, la obra nueva no ha bajado de precio, al contrario, ha subido de precio durante la pandemia y, por tanto, creemos que el alquiler va a ser la opción más asequible en los próximos años. Sin embargo, se necesitarían 1.800.000 viviendas para poder igualar, por ejemplo, a Alemania, Francia o Italia en el stock de vivienda que pueda permitir también una reducción de precio, ¿no? Eso es. Alemania tiene, por ejemplo, zonas como Berlín tienen más de un 40% de población viviendo en alquiler, lo cual en España es impensable. En España la media está por debajo de un 20% si tenemos en cuenta alquiler a precio de mercado. Si tenemos en cuenta alquiler por debajo del precio de mercado y vivienda cedida, sí, está por encima, pero si no, todavía nos queda mucho camino por recorrer. Además, nosotros creemos que la administración pública tiene que jugar un papel fundamental en esto, porque los precios en alquiler, como he comentado antes, van a seguir subiendo después del bache de la pandemia. ¿Por qué? Por la falta de stock, por la falta de oferta. No hay suelo y ahora mismo vemos a muchos profesionales, fondos de inversión, etcétera, que están invirtiendo en alquiler, pero la escasez de suelos hace que la vivienda todavía sea cara, tanto en alquiler como en compraventa. Lo que creemos es que hay que aumentar la oferta de manera equilibrada para que los precios se mantengan. Y para eso creemos que juega un papel fundamental la administración, porque es la que mejor puede, digamos, aumentar esa oferta, aumentar esa cartera de suelos y promover que haya esa nueva oferta para que los precios se mantengan estables y no suban, que es lo que va a pasar. Muchísimas gracias, Alejandro Bermúdez, CEO de Atlas Real Estate Analytics. Buen día y buen negocio. Buen día. Muchas gracias a vosotros.